Hola a todos. En esta ocasión hablaré sobre el marco legal de los sindicatos. Un sindicato es toda asociación formada para defender los derechos laborales, intereses económicos o políticos del sector que representan y promueven iniciativas, proyectos y leyes de su interés. Los sindicatos son asociaciones que se constituyen libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o privado. Este principio de libertad en su constitución, reconocido como un derecho, garantiza la autonomía respecto de los intereses de un patrón. Con respecto a los derechos y garantías de los miembros de un sindicato, la libertad sindical es un derecho natural del ser humano en el sentido de que está fundada sobre los lazos naturales establecidos entre los miembros de una misma profesión. Esta es de esencia individualista. Se invoca para fundar un sindicato, para pertenecer a él si está ya fundado, para no pertenecer a ninguno, para dejar de pertenecer o para afiliarse a otro. El artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. A continuación mencionaré los derechos de los miembros de un sindicato. 1. Ser respetada o respetado por todos los demás integrantes de la organización, tanto en su persona como en su integridad moral, en sus bienes personales y en los bienes que estén bajo su resguardo que sean propiedad de la organización sindical. 2. Tener voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de su delegación, así como tener derecho a voz en todas las instancias deliberativas y resolutivas, siempre y cuando se solicite a través de un delegado. 3. Votar y ser votados para ocupar cargos de dirección sindical. 4. Ser representados y patrocinados por el sindicato para la defensa de sus derechos en los problemas que surjan con motivo del trabajo o ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales. 5. Disfrutar de los derechos que obtenga el sindicato en favor de sus afiliados en la forma y términos contractuales, de convenios, reglamentos y los establecidos en el presente estatuto. 6. Solicitar que se convoque a Congreso, asambleas del Consejo General de Representantes, del Comité Ejecutivo o en su caso, convocar llenando los requisitos establecidos en el presente estatuto. 7. Presentar iniciativas tendientes a mejorar el trabajo del sindicato y solicitar informes al Consejo General de Representantes, al Comité Ejecutivo, a las comisiones autónomas, a las comisiones mixtas contractuales, a las comisiones de trabajo que nombre el Consejo General de Representantes y a los delegados de su delegación, quienes informarán de conformidad con lo establecido en el presente estatuto y a petición de las asambleas delegacionales en casos que sean de la incumbencia interna de la propia delegación. 8. Consignar ante los órganos sindicales correspondientes, en los términos de este estatuto, las irregularidades que se observen en el funcionamiento del sindicato, así como las violaciones que se cometan a los ordenamientos bilaterales vigentes en el sindicato y al presente estatuto. 9. Nombrar defensor o defenderse por sí mismo, cuando sea juzgado por la Comisión Autónoma de Honor y Justicia de acuerdo con las facultades que le confiere el presente estatuto. 10. Libertad para organizarse en tendencias y corrientes sindicales y ejercer la más amplia libertad de expresión dentro de los lineamientos del presente estatuto. 11. Tener acceso a los órganos de difusión del sindicato, en los cuales se publicarán sus iniciativas y ponencias, siempre y cuando no contravengan los acuerdos sindicales y el presente estatuto. Son derechos de los jubilados, todos los anteriormente descritos en los incisos anteriores, siempre que no tengan que ver con votar o ser votados para ocupar puestos de dirección en el sindicato, asumiendo para el caso lo establecido en sus normas estatutarias particulares.
Para la conformación de sindicatos, federaciones y confederaciones, el número de integrantes que se requiere, según el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones, por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales. La forma en que se registra un sindicato, estableciendo claramente los pasos y ante qué instancia gubernamental es la siguiente. Según el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia. 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá: a. Cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. b. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se cuente con trabajadores. 3. Copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. 4. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo, en términos del artículo 376 de esta ley, salvo lo dispuesto en los estatutos. El procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales se lleva a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes. A. La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos. B. La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 10 días. C. El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta. D. Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre estos con al menos 3 días de antelación a la elección. E. Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar. F. La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos. 1. Municipio y entidad federativa en que se realice la votación. 2. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos. 3. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate. 4. El nombre completo del candidato o candidatos a elegir. 5. Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos 2 integrantes de la comisión electoral que para tales efectos acuerde el sindicato.
El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al secretario general o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso. En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse estos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. Los derechos, obligaciones y prohibiciones a las que quedan sujetos los sindicatos según el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas, los cuales implican las siguientes garantías. 1. Nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. 2. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371 de esta ley. El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. 3. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. Para tal efecto se deberá cumplir con los derechos de audiencia y debido proceso del involucrado. 4. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio, en términos del artículo 373 de esta ley. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. El artículo 359 de esta ley también nos dice que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Con respecto a las obligaciones, en el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de 1. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. 2. Comunicar a la autoridad registral, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. 3. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los términos que determine la autoridad registral. Las prohibiciones de los sindicatos, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 378, indica las siguientes. 1. Intervenir en asuntos religiosos. 2. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. 3. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. 4. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros. 5. Participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades.
6. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. 7. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. 8. Cometer actos de extorsión o obtener dádivas del patrón, ajenas al contrato colectivo de trabajo. Se consideran como violación a derechos fundamentales a la libertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis contenidas en las fracciones 4, 6 y 7 del presente artículo. Las formas de disolución de los sindicatos según el artículo 379 de la Ley General del Trabajo. Los sindicatos se disolverán. 1. Por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integren. 2. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. El artículo 380 de esta ley también dice que, en caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y, si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro Social.